En la penumbra de un bar de tapas en el corazón de Madrid. Javier soltó la bomba. Carlos. Soy gay. Su mejor amigo desde la infancia lo miró fijamente. El humo del cigarrillo electrónico flotando entre ellos. Y en lugar de un abrazo o un no pasa nada. Carlos se rió nervioso. Murmurando vaya. No me lo esperaba. Pero al día siguiente. El secreto de Javier se había convertido en un meme viral en las redes. Con su foto editada y la frase "el amigo hétero que finge sorpresa" circulando por todo Instagram y Twitter. Destruyendo su vida en un instante. Javier se despertó con el teléfono vibrando sin parar. Eran mensajes de amigos. Familiares. Incluso compañeros de trabajo. ¿Es verdad lo que dice ese meme?, preguntaba su prima desde Barcelona. Su corazón latió con fuerza mientras abría la app y veía la imagen, él mismo. Capturado en una foto antigua de una fiesta. Con un texto superpuesto que revelaba su orientación sexual de la forma más burda posible. No podía creerlo. Carlos era el único al que se lo había dicho. ¿Cómo había pasado esto? Se levantó de la cama. El apartamento en Lavapiés parecía más pequeño de lo habitual. Las paredes cerrándose sobre él. Madrid. La ciudad que siempre le había parecido libre y abierta. Ahora se sentía como una trampa. Recordó la noche anterior con detalle. Habían quedado en el Tigre. Ese bar ruidoso donde servían tapas gratis con cada cerveza. Javier había estado acumulando valor durante meses. A los 25 años. Con un trabajo estable en una agencia de marketing. Sentía que era el momento de ser honesto consigo mismo. Su familia. Conservadora y católica de toda la vida. Provenía de un pueblo en Andalucía donde las tradiciones pesaban como cadenas. Su padre. Un jubilado estricto. Siempre hablaba de valores familiares y lo que se espera de un hombre. Su madre. Devota. Rezaba porque encontrara una buena chica. Javier había fingido durante años. Saliendo con chicas en el instituto solo para encajar. Pero con Carlos. Su amigo de la universidad. Todo era diferente. Carlos era liberal. Progresista. Siempre defendiendo causas en las redes. Puedes contarme cualquier cosa, tío, le había dicho una vez. Así que lo hizo. Después de la tercera caña. Javier respiró hondo y lo soltó. Carlos parpadeó. Procesando. Joder. Javi. ¿En serio? ¿Desde cuándo? Javier explicó. Hablando de sus dudas en la adolescencia. De cómo se había enamorado en silencio de un compañero en la facultad. Carlos escuchó. Asintiendo. Pero Javier notó un brillo extraño en sus ojos. Como si estuviera calculando algo. Al final. Carlos le dio una palmada en la espalda, tranquilo. Esto queda entre nosotros. Soy tu hermano. Se despidieron con un abrazo torpe. Y Javier caminó a casa sintiéndose liberado. Como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Pero ahora. Ese peso había vuelto multiplicado por 1000. Javier llamó a Carlos inmediatamente. Tío. Contesta. Gritó al buzón de voz. Mientras esperaba. Revisó sus redes. El meme había sido compartido por cientos. Con comentarios que iban desde el apoyo hasta el odio puro. Otro maricón en Madrid. ¿Qué novedad? Escribía un anónimo. Ánimo. Sé tú mismo.
decían otros. Pero lo peor era ver nombres conocidos. Su jefe había visto el post. Su hermana lo había reenviado con un emoji de sorpresa. Javier sintió náuseas. ¿Cómo afectaría esto a su trabajo? En la agencia. El ambiente era moderno. Pero los clientes conservadores podrían quejarse. ¿Y su familia? Dios. Su familia. Finalmente. Carlos respondió. Javi. ¿Qué pasa? Su voz sonaba somnolienta. ¿Fingida? El meme. Carlos. ¿Fuiste tú? Hubo un silencio largo. No. Claro que no. Debe haber sido alguien más. Javier insistió, eres el único que lo sabe. ¿A quién se lo dijiste? Carlos balbuceó, bueno. Anoche. Después de verte. Quedé con unos colegas. Estaba borracho. Y se me escapó. Pero no pensé que lo harían meme. Javier colgó. Furioso. Traición. Su mejor amigo lo había vendido por una risa en un grupo de WhatsApp. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Decidió ir a trabajar. Fingiendo normalidad. En el metro. Notaba miradas. O tal vez era paranoia. En la oficina. Su compañero Pablo se acercó, oye. Vi esa mierda en redes. ¿Estás bien? Javier asintió. Pero dentro bullía. Al mediodía. Recibió una llamada de su madre. Hijo. ¿Qué es esto que circula? Tu padre está furioso. Javier mintió, es una broma. Mamá. No hagas caso. Pero sabía que la mentira no duraría. Esa noche. Solo en su piso. Javier lloró por primera vez en años. No por ser gay. Sino por la exposición forzada. Por la pérdida de control sobre su propia narrativa. Los días siguientes fueron un torbellino. Carlos se disculpó 1000 veces. Jurando que no era intencional. Fue un error. Javi. Perdóname. Pero Javier no podía. La amistad se rompió como un vaso caído. En el trabajo. Su jefe lo llamó a una reunión, no nos importa tu vida personal. Pero cuida tu imagen. Era un aviso velado. Javier empezó a cuestionarse todo, ¿debía haber esperado más? ¿Era Madrid realmente tan tolerante como parecía? ¿En las calles de Malasaña? El barrio gay-friendly. Se sentía observado. Amigos le mandaban mensajes de apoyo. Pero también perdía contactos. Uno de sus primos le bloqueó en Facebook. Entonces, conoció a Mateo en un café. Mateo. De 28 años. Abiertamente gay. Trabajaba en una ONG por los derechos LGTB. Vi el meme. Le dijo Mateo con una sonrisa comprensiva. Es una mierda. Pero puedes usarlo para empoderarte. Javier dudó. Pero empezaron a hablar. Mateo compartió su historia, había salido del armario a los 18. Perdiendo a su familia por un tiempo. El dolor pasa. Pero la libertad no. Javier sintió una conexión. Algo más que amistad. Pero el miedo lo frenaba. ¿Podía confiar de nuevo? Mientras tanto, la presión familiar crecía.
Su padre le mandó un mensaje: ven a casa este fin de semana. Tenemos que hablar. Javier sabía que sería un interrogatorio. En el tren a Andalucía. Repasaba sus opciones: negar todo. O asumir la verdad. El paisaje de olivos pasaba borroso. Como su mente. Al llegar, su madre lo abrazó con lágrimas: dime que no es verdad. Hijo. Su padre. En el salón. Lo miró con decepción: esto no es lo que te enseñamos. Javier respiró hondo: papá. ¿Es quien soy? La discusión estalló. Gritos sobre pecado. Tradición. El que dirán en el pueblo. Javier defendió: no es una elección. Es mi vida. Su padre lo echó: vete. Hasta que recapacites. De vuelta en Madrid. Javier se sintió roto. Pero Mateo estaba allí. Ofreciendo apoyo. Su primera cita fue en el Retiro. Caminando bajo el sol. No estás solo, dijo Mateo, tomándole la mano. Javier sintió esperanza. Pero también culpa. ¿Estaba traicionando a su familia? El conflicto interno lo devoraba: libertad vs. lealtad. Los meses siguientes fueron un laberinto de emociones para Javier. El meme había perdido fuelle en las redes. Pero las cicatrices permanecían. En el trabajo. Notaba susurros. Promociones que se le escapaban. No es por eso, le decía su jefe. Pero Javier sabía la verdad. La sociedad española, pese a sus leyes progresistas, aún albergaba prejuicios en los rincones oscuros. En bares. Oía chistes homófobos disfrazados de humor. En el metro. Miradas juzgadoras. Decidió unirse a un grupo de apoyo LGTB, donde conoció historias similares: salidas del armario forzadas, familias rotas, amigos perdidos. Mateo se convirtió en su ancla. Salían discretamente al principio, temiendo más exposición. Mateo, con su confianza innata, lo empujaba: vive. Javi. No dejes que el miedo gane. Su relación floreció en pequeños momentos: cenas en Chueca, paseos por la Gran Vía. Pero Javier luchaba con la culpa. Llamadas a su madre terminaban en lágrimas: tu padre no come. Hijo. Vuelve y di que fue un error. Javier resistía: no puedo mentir más. La brecha familiar se ampliaba. Un abismo de silencio y reproches. Carlos intentaba reconciliarse. Mandaba mensajes: fui un idiota. Déjame compensarte. Javier lo ignoraba. Pero un día, en una fiesta común, se encontraron. Carlos, ebrio, confesó: lo hice porque me asusté. Siempre he sentido algo por ti. Javi. La revelación fue un puñetazo. ¿Carlos gay? ¿O bisexual? Explicó: por eso reaccioné mal. Tenía miedo de mis propios sentimientos. Javier se enfureció: ¿y por eso me traicionaste? ¿Compartiste mi secreto para proteger el tuyo? Carlos lloró: sí. Fui cobarde. Javier lo dejó allí, confundido. ¿Era posible perdonar? La relación con Mateo se intensificaba. Una noche, en el apartamento de Mateo en Chamberí, hablaron de futuro.
Quiero presentarte a mis amigos, dijo Mateo. Javier dudó, aún no estoy listo. Pero accedió. En la cena, todo iba bien hasta que un amigo mencionó el meme, eres famoso. Risas. Pero Javier se tensó. Mateo lo defendió, basta. Es sensible. Después. Discutieron, no necesito que me protejas. Espetó Javier. Mateo replicó, solo quiero ayudarte. La grieta apareció, Javier temía dependencia. Mateo quería compromiso. Mientras. La familia presionaba. Su hermana lo visitó, papá está enfermo. El estrés lo mata. Javier volvió al pueblo. Encontrando a su padre demacrado. Hijo. Esto nos destroza. Dijo. Javier argumentó, aceptadme como soy. Su madre intervino, la iglesia dice que es pecado. Debate ético, amor vs. ¿Doctrina? Javier citó leyes españolas. Matrimonios igualitarios. Su padre cedió un poco, tal vez con tiempo. Pero al irse. Javier sintió el peso de la elección, insistir en su verdad. ¿Arriesgando la salud familiar? En Madrid. Un incidente escaló todo. En el trabajo. Un cliente conservador vio el meme residual y canceló un contrato. Javier fue reprendido, tu vida personal afecta al negocio. Furioso. ¿Renunció? No viviré escondido. Mateo lo apoyó, busca algo mejor. Pero el desempleo trajo estrés. Discutían más, Mateo quería mudarse juntos. Javier necesitaba espacio. ¿Estás huyendo? Acusaba Mateo. Carlos reapareció. Ofreciendo ayuda. Tengo contactos para un nuevo trabajo. Javier aceptó una cerveza. Por curiosidad. Carlos confesó más, desde la uni. Te quise. Pero soy hetero. ¿O eso creía? Exploración, Carlos había experimentado. Confundido. Javier sintió empatía. Pero traición pesaba. Me usaste como escudo. Carlos, lo siento. Quiero redimirme. La tensión culminó en una manifestación del orgullo. Javier fue con Mateo. Pero vio a Carlos solo. Con una bandera arcoíris. Se acercaron. Carlos, estoy saliendo del armario. Inspirado por ti. Emoción. Pero Javier dudaba, sincero o manipulación. En la multitud. Besó a Mateo públicamente por primera vez. Libertad. Pero al día siguiente. Fotos circulaban. Su familia vio, su padre enfurecido. Cortó contacto. Javier se quebró. ¿Valió la pena? Se preguntaba. Mateo lo consoló. Pero Javier cuestionaba, amor o sacrificio. Decidió confrontar a Carlos definitivamente. En un parque. Carlos admitió, compartí el secreto porque celaba tu coraje. Yo no lo tenía. Javier perdonó a medias, necesito tiempo. Pero la amistad estaba dañada irreversiblemente. El desempleo lo hundió en depresión. Mateo propuso terapia, para sanar. Javier accedió. Revelando traumas, bullying infantil. Represión familiar. El terapeuta, tus elecciones son válidas. Pero pagan un precio. Javier reflexionaba,
¿correcto priorizar identidad sobre familia? Una oferta de trabajo llegó. En una agencia inclusiva. Javier aceptó. Renaciendo. Con Mateo. Profundizaron, planes de viaje. Futuro. Pero sombras persistían, llamadas sin respuesta de casa. El equilibrio precario de Javier se rompió cuando recibió una carta de su padre: no te queremos ver más. Has elegido tu camino. Dolor agudo. Como una puñalada. Lloró en brazos de Mateo: soy un monstruo. Mateo, no. Ellos son los cerrados. Pero Javier dudaba, ¿había empujado demasiado? La marea de culpa lo ahogaba. En terapia. Exploraba, sacrificar mi felicidad por la suya. ¿Es ético? El terapeuta, el amor verdadero acepta. Javier decidió escribir una carta: os quiero. Pero no cambiaré quién soy. Carlos. Meanwhile. Evolucionaba. Empezó a salir con un chico. Asumiendo su bisexualidad. Gracias a ti. Javi. Le dijo en un mensaje. Javier respondió: bien por ti. Pero la traición ardía. En una cena con amigos comunes. Carlos apareció. Tensión palpable. Un amigo bromeó: el dúo dinámico reunido. Javier explotó: él me traicionó. Carlos defendió: fue un error. Pero crecí. Debate, perdón vs. ¿Justicia? Amigos divididos. Javier se fue. Herido. Con Mateo. La relación maduraba. Viajaron a Barcelona. Escapada romántica. En la Sagrada Familia. Mateo propuso: vivamos juntos. Javier aceptó. Emocionado. Pero al volver. Drama, su madre llamó. ¿Histérica? Tu padre tuvo un infarto. Ven. Javier corrió al hospital en Andalucía. Su padre. Débil, esto por tu culpa. Javier replicó: no. Por tu intransigencia. Su madre suplicó: renuncia a esa vida. Momento crucial, ceder o resistir. Javier: no puedo. Pero os ayudo. Quedó cuidando. Tensiones altas. Durante la recuperación. Conversaciones profundas. Su padre admitió miedos: en mi época. Ser gay era peligroso. Javier compartió historias modernas, avances en España. Pero prejuicios persistentes. Su padre suavizó: tal vez me equivoqué. Pequeña victoria. Pero frágil. Su madre: trae a tu amigo. Javier dudó: ¿exponer a Mateo? De vuelta en Madrid. Contó a Mateo. Vamos juntos. Pero Javier temía rechazo. Meanwhile. Carlos lo contactó: oí lo de tu padre. Lo siento. Javier: gracias. Reconciliación tentativa, quedaron para café. Carlos: estoy en terapia también. Entendí mi error. Javier: dolió. Pero entiendo el pánico. Perdón gradual. El trabajo nuevo florecía. Javier lideraba campañas LGTB. Canalizando dolor en activismo. En una charla. Habló del meme: me expuso. Pero me liberó. Aplausos. Mateo orgulloso. Pero en casa.
Discusiones, Mateo quería hijos. Javier no. Por miedos familiares. No repitamos ciclos. Decía Javier. Crisis, un ex de Mateo apareció. Celoso. Mandó mensajes anónimos a Javier, Mateo te engaña. Paranoia. Confrontó, dime la verdad. Mateo, es mentira. Confía. Prueba de fuego, Javier eligió creer. Fortaleció el lazo. Familia, Javier llevó a Mateo al pueblo. Tensión en la cena. Su padre, este es. Javier, mi pareja. Silencio. Su madre, bienvenido. Su padre gruñó. Pero no expulsó. Progreso lento. Conversaciones, ¿sois felices? Javier, sí. Su padre, eso importa. Pero backlash, vecinos chismorreaban. El hijo maricón. Su padre defendió, es mi hijo. ¿Cambio milagroso? No. Gradual. Javier vio esperanza. Carlos. En paralelo. Enfrentaba su drama. Su familia. Más liberal. Pero amigos homófobos lo abandonaron. Ahora entiendes. Dijo Javier. Alianza renovada. Caut. Alta del padre, celebración tensa. Javier reflexionaba, elecciones cuestan. Pero valen. La vida de Javier parecía estabilizarse. Pero las tormentas internas persistían. Con Mateo conviviendo. Rutinas se establecieron, mañanas en el balcón de su nuevo piso en Sol. Cafés compartidos. Pero sombras, Javier soñaba con el meme. Despertando sudado. Aún duele. Confesaba. Mateo, sanaremos juntos. Su relación. Forjada en fuego. Era fuerte. Pero Javier cuestionaba, ¿dependencia o amor verdadero? En el activismo. Javier brillaba. Organizó eventos contra homofobia. Hablando en plazas. La sociedad avanza. Pero los corazones tardan. Inspiraba. Pero agotaba. Un día. Un joven le contó, tu historia me ayudó a salir. Gratificación. Pero recordatorio del costo. Familia, visitas regulares. Su padre. Recuperado. Charlaba con Mateo sobre fútbol. Evitando temas profundos. Su madre cocinaba para ellos. ¿Aceptación superficial? Javier presionó, decime qué pensáis realmente. Su padre, no lo entiendo. Pero te quiero. Lágrimas. Progreso real. Carlos se integró en su círculo. Triple amistad, cenas con Mateo. Carlos, formamos un equipo. Pero Javier vigilaba, confianza total. Un secreto compartido, Carlos planeaba proponer a su novio. Javier aconsejó, sé honesto. Clímax, un escándalo en redes. Un viejo meme resurgió. Manipulado por haters. Javier atacado online. Trolls, amenazas. Insultos. Pánico. Mateo, denunciemos. Policía, ciberdelito. Javier testificó. Exponiéndose más. Apoyo de familia, su padre llamó, lucha. Hijo. Unión inesperada. En terapia final.
Javier concluyó, elegí mi verdad. Pagué el precio. Pero gané libertad. Terapeuta, orgulloso de ti. Con Mateo. Compromiso, anillos simples. Para siempre. Familia asistió a cena de celebración. Su padre brindó, por la felicidad. Carlos. Casado. Reflexionó, todo empezó con un error mío. Javier, y terminó en crecimiento. Pero dudas éticas permanecían. Javier se preguntaba, ¿fue correcto forzar la aceptación? ¿Arriesgando salud familiar? ¿O debí callar por paz? La historia culmina en una pregunta, ¿es moralmente correcto priorizar la identidad personal sobre la armonía familiar? ¿Incluso si causa dolor a los seres queridos?